Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar una jugada de estrategia, como es el córner defensivo, y bueno, comentar varios aspectos antes de presentaros la jugada de cómo queremos defender los córners, ¿no? Hay varias maneras. Hay equipos que lo defienden de manera individual, hombre por hombre. Hay equipos que lo hacen todo el grupo en zona, ocupando aquellas zonas, de influencia de remate, para tener siempre protegidas esas zonas. Y hay otros equipos, por ejemplo, el ejemplo que os voy a poner hoy trata de este tipo de córner, que sería una defensa mixta. Es decir, veis estos jugadores que tienen el número 1, serían los jugadores que están colocados de manera estratégica en zona, lo que llamaríamos en zona, donde protegerían aquellas zonas que queremos tener bien trabajadas para evitar remates, remates sobre todo de cabeza. Y luego otro grupo que se dedicaría a las marcas individuales. Comentar que es muy importante que tengamos un estudio previo del perfil de nuestros jugadores. Es decir, podemos tener varios jugadores que van muy bien de cabeza, con lo cual esto lógicamente nos facilita el trabajo, que tanto por altura como por capacidad de juego aéreo, pues son jugadores que van bien, y contras más tengamos, mejor para defender los corners. Esto es evidente. Pero a veces pasa que no los tenemos, entonces tenemos que intentar procurar que el equipo contrario no nos haga daño. Los 4 jugadores que yo pongo en zona, vemos uno que está más cercano al primer palo. Normalmente hoy los porteros no les gusta defender los palos, y como mucho defienden el segundo palo. Entonces colocamos un jugador mucho más cerca del palo, lo que denominaríamos, pero que defiende una zona, ¿vale? Y los otros 3 colocamos 2 jugadores en la influencia sobre el área pequeña aproximadamente, ¿vale? Y un jugador que será el encargado de atacar el balón. O sea, los 4 jugadores en zona, lógicamente, si les cae el balón tienen que atacarlo. Pero vamos a poner a uno que está más pendiente del balón que de la zona en sí, ¿de acuerdo? Que en función de dónde vaya el balón, va a ir a atacarlo. Lo lógico es que tapone la zona central que hay entre los 2 jugadores que marcan la zona esta del área pequeña. O quizá también esté atento a las zonas de segundo palo. Por eso lo colocamos aquí, más bien cercano al segundo jugador que está ahí frente al segundo palo, para que controle este tipo de balones más pasados, ¿vale? Lógicamente, si tenemos conocimiento de lo que hace el equipo rival, de cuáles son sus jugadores que van bien de cabeza, y tal, pues esto nos facilita mucho más el trabajo, y conocemos las jugadas de estrategia que hacen, pues mucho mejor. Pero a veces no las conocemos, o el equipo adversario tiene trabajadas varias jugadas, y el día que fuimos a ver este equipo, pues alguna de ellas se nos escapó o no la realizaron. Luego vamos a colocar otros 4 jugadores que van a estar atentos a las marcas. Comentaros que los jugadores estos que tienen el numerito 1, que son los que están encargados de trabajar la zona, sobre todo los 2 centrales que marcan la zona de la portería ahí en el borde del área, y el que ataca el balón, tienen que ser los jugadores que mejor van de cabeza del equipo, sean centrales, o sea delantero centro, o sea un centrocampista que tenemos que va muy bien de cabeza, ¿de acuerdo? Esta zona es la que tenemos que tener bien protegida con los jugadores que mejor van de cabeza. Y luego el resto de jugadores que ponemos en la marca, que hemos dicho que eran 4, se encargarán de marcajes individuales. ¿Qué jugadores tienen que marcar? Aquellos que nosotros identificamos o conocemos del otro equipo que van mejor de cabeza, sean centrales, puede ser un delantero, o puede ser, a veces hay equipos que tienen un centrocampista que juega en el centro del campo
porque tiene condiciones para jugar en el centro del campo, pero que en el juego aéreo también destaca y va bien. Entonces, estos jugadores se encargarán de marcar a estos específicamente para que tengan una marca, y si consiguen evadir a la marca, siempre van a encontrar a los jugadores que hemos colocado en zona, que nos va a tener más protegida. Yo esta jugada la suelo hacer bastante y me funciona bastante bien. Decir que la jugada perfecta evidentemente no existe, porque cuando el adversario utiliza la estrategia, siempre se utiliza como sorpresa para sorprender a los equipos. Entonces, como he comentado antes, tú puedes ir a ver a un adversario, pero este adversario pues continúa trabajando jugadas durante la semana, y la jugada que tú has visto ese día pues no la realizan y realizan otra, o tienen una gama de jugadas que siempre te pueden sorprender. Pero en principio este córner suele protegernos bastante. Luego veis el jugador que tiene el numerito número 3. Este es un jugador que destinamos a las caídas. Luego veremos diferentes situaciones animadas que se pueden dar. Este jugador, como he comentado, lo tenemos atento a las caídas, pero tenemos 4 jugadores en zona, 4 jugadores en marca. Es importante que haya un jugador que esté atento a lo que pueda caer dentro del área, para evitar pues goles de segundas jugadas. Otra cosa que os quería comentar es que en este tipo de corners, al no tener marcados a todos los jugadores, dependiendo de los jugadores que ellos metan en zona de remate, es posible que algún jugador quede suelto, evidentemente, pero claro, para eso está nuestra elección, es decir, o marcamos a los jugadores uno por uno, o marcamos determinadas zonas y hacemos un marcaje específico sobre aquellos jugadores que yo conozco o identifico que van bien de cabeza. ¿De acuerdo? En el marcaje 1 contra 1 es más fácil de que puedan haber despistes, porque se producen bloqueos, se producen movimientos de desmarque dentro del área, y con tanta gente a veces suele haber confusión. Entonces, por eso yo con los años he decidido que esta jugada funciona bastante bien. Y luego el jugador número 4 que tenemos aquí con el número 4 puesto, es un jugador que siempre es importante que dejemos descargado arriba para las posibles jugadas de contragolpe. El córner mal centrado o mal rematado muchas veces se convierte en una jugada, en una transición de ataque muy peligrosa. Por eso es importante que dejemos un jugador ahí en una zona alejada, donde podamos convertir esa jugada en lo que es una jugada estratégica del adversario contra nosotros, la podamos convertir, si la defendemos bien, en una jugada de contraataque. Otra cosa que os quería comentar es que si a veces lanzan corners en corto, con lo cual acumulan 2 jugadores en la salida de balón, entonces yo lo que suelo hacer es que uno de los jugadores de la marca, o bien el que tenemos en caída, es el que vendría a tapar aquí para evitar que ellos lógicamente te saquen una jugada. Si ellos tienen 2, tenemos que tener un jugador mínimo para estar cerca, ahí sobre la línea lateral del área grande, para estar ahí cerca para evitar que saquen. En la línea lateral del área, o en la línea esta que hay algunos campos que está marcadita, que es para fijar la distancia que tenemos que tener con el jugador que saca. Bien, ahora vemos diversas secuencias de situaciones que se pueden dar en el córner que nos van a tirar, ¿vale? Vemos ahí que es un lanzamiento muy cerrado, y por eso tenemos el jugador zonal que hemos colocado en el primer palo, que es el que nos va a sacar esta situación. También tenemos otra opción. Vemos ahí vemos que el jugador que saca en esta situación el balón es el que hemos denominado jugador que ataca el balón. De los 3 de zona, bien, el balón justamente cae entre los 2 jugadores, que estas situaciones se puede dar
si ellos conocen, el equipo adversario conoce el córner que tú defiendes, que traten de atacar el espacio que hay entre los dos jugadores que están en el borde del área pequeña. Entonces, para eso tenemos este jugador ahí que ataca el balón y nos saca, que yo suelo meter en esta situación al mejor jugador que tengo de cabeza en el campo, lo pongo ahí, ¿vale? Y luego esta otra situación que he comentado anteriormente, si nos meten dos jugadores en el saque, pues ahí metemos un jugador muy cercano para evitar que ejecuten la jugada, como mínimo que lo hagan lo rápido que ellos quieran, o que tengan mucha maniobra para hacernos daño. ¿De acuerdo? Y otra situación probable es balón al segundo palo y vemos que el jugador que tenemos encargado de atacar el balón retrasa rápidamente y salta para prolongar el balón hacia atrás. Venga, espero que os haya gustado esta estrategia y sobre todo que os funcione. Nos vemos, saludos.